Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que estén otra vez con nosotros y deseamos que ustedes y su familia estén muy bien en perfecto estado de salud. Y bueno, esta tarde, la plática del día de hoy tiene que ver con un tema interesante, un tema que ha sido pues de toda la vida, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque bueno, les adelanto el título para que no empiecen a hacer elucubraciones, se llama Distorsión del pensamiento y adicciones, ¿no? Y digo lamentablemente, bueno, pues porque sí, esto ha sido a lo largo de los años una experiencia de muchas familias, una experiencia de muchas personas, y que con esta situación que estamos viviendo mundialmente de la pandemia, se han dado estadísticas a nivel mundial, que todo esto ha ido en aumento, tanto la distorsión del pensamiento como el tipo de adicciones. Y entonces queremos hablar un poquito para que se entienda, y a lo mejor muchos de ustedes han leído acerca de esto, pero para entender un poquito más qué es esto de la distorsión del pensamiento y qué es esto de las adicciones y cómo funcionan y cómo es un poco la personalidad adictiva. Y el día de hoy, con mucho cariño, y presento a quienes ustedes conocen muy bien, a Perla Montaño, nuestra directora del Centro de Oración. ¿Cómo estás, Perla? Muy contenta, Sonia, de poder compartir con nuestros amigos este tema. Es un tema muy importante que lo conozcamos para poder descubrir cuáles son esas formas adictivas que se manejan en las familias y en la sociedad y que quizá no estamos tan conscientes de ello. Entonces, muy contenta de poder compartir contigo, Sonia. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias, Perla. Y fíjate que sí, qué importante profundizar un poquito en esto, porque ahora creo que hay mucha más información, todo esto se ha ampliado más, pero cuando hablábamos de adicciones o de una persona adicta, al menos yo mucho tiempo así lo entendí, eh, sobre todo antes de entrar al centro de oración. Se pensaba en una persona que consumía básicamente alcohol y tenía un mal manejo del alcohol, se emborrachaba o se perdía siempre y este tipo de cosas, o personas que consumían algún tipo de droga, de sustancia. Pero ahora ya sabemos pues, que no, que necesariamente no es así, sino que, como bien lo escuché decir de Marie y de Elia Barneche, que decían hay tantas adicciones como personas hay. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos hacer de algo, de alguna conducta o de alguna sustancia, pero especialmente de alguna conducta, la podemos hacer una adicción para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es como darnos cuenta que el encuadre no es solamente a nivel del alcoholismo, a nivel de la drogadicción, incluso a nivel de la farmacodependencia, o a nivel del juego, o a nivel de otro tipo de adicciones que son y que las escuchamos como más comunes, como la bulimia, como la anorexia, sino que hay tantas adicciones como seres humanos somos, ¿no, Perla? Claro, y ver la adicción con el comportamiento o la ingesta de sustancias que alteran el funcionamiento natural y que no son necesarias para la sobrevivencia y para la vida, pero que en un momento dado llegan al sistema o llegan al individuo y las hacen tan necesarias. Por eso se convierten en esa sustancia adictiva o persona conductiva o adictiva o conducta adictiva. Y darnos cuenta que para mí es muy importante que tal vez un miembro de la familia, un miembro de la sociedad, un miembro del vecindario, un miembro es el que tiene un problema
con su consumo, con sus relaciones, pero que esto no excluye al resto. Todos están inmiscuidos en la misma dinámica, en la misma problemática. Y damos como un ejemplo, si es el jefe de familia el que tiene problemas con una adicción, los hijos, la esposa, la mamá, el jefe, los subalternos están involucrados en esa locura, en ese trastorno del pensamiento en el que todo se ve catastrófico, que tal vez llega la noche, o llega el fin de semana, o llegan los amigos, y entra en una vorágine de no saber cuánto se va a gastar, si va a regresar, si le van a correr el trabajo, si ya me dio vergüenza que lo vieran tambaleándose y hablar y repetir 1000 veces lo mismo, que si los hijos les da vergüenza invitar a sus amigos porque no quieren ver que vean a su papá en esa manera, o a niveles más drásticos cuando quizá les avisan que está en tal lado y que no puede regresar, que tienen que ir por él, o que ya chocó, o que ya se peleó. Eso no es nada más de la persona que tiene un problema, sino que se vuelve generalizado. Y entonces es cuando viene ese trastorno del pensamiento, de todo su medio ambiente, podamos decirlo así. Y de eso es importante que conozcamos, que nos demos cuenta cómo nos afecta y cómo es que nosotros respondemos a ese estímulo y que nosotros también nos volvemos adictos al adicto, ¿no? A ese sistema adicto. Sí, Perla, fíjate que pues así surge el término de la codependencia, ¿no? Hace muchísimos años, en donde el término es codependiente, es decir, el que depende del dependiente, el que vive su vida dependiendo de esta persona que consume, lo que sea que consuma, ¿sí? Entonces, esta persona o estas personas, como dices tú, por eso los ambientes en general se vuelven codependientes de la persona, porque estas personas están en función de lo que la persona que consume va a hacer, ¿sí? Y yo he escuchado muchas historias en los grupos y en terapia de personas que su vida giró a lo mejor alrededor de un padre alcohólico, ¿sí? En donde he escuchado historias tremendas en donde un niño de 8, 9, 10 años o una niña era enviada por su mamá a recoger al papá y en el pueblo a la cantina a ir por él porque ya le habían avisado que estaba tirado en el piso, en la banqueta, ¿no? Historias de tener que esconderse en los cuartos o de tener que meterse a los cuartos en la casa porque ya llegaba el papá y quién sabe en qué estado llegaba y cómo llegaba y qué iba a hacer, ¿no? Entonces, muchas historias muy difíciles en donde, como dices tú, Perla, nuestro pensamiento, por el miedo que ella tiene, por la impotencia que ella tiene, por todo este cúmulo de emociones que se agolpan alrededor de vivir con una persona que tiene este tipo de adicción, empiezan a girar en nuestra cabeza, en nuestra mente, y empiezan estos pensamientos que tú nos estás diciendo, pensamientos distorsionados, ¿sí? En donde mi mente está imaginando y se está yendo, no podría yo decir hasta dónde se está yendo en estos miedos de lo que va a suceder, en estos miedos de lo que va a pasar y que me acaban afectando a mí y acaban afectando a toda la familia, ¿sí o no? Claro, y cuántas veces hemos escuchado que en esos familiares, en esas familias, en esos sistemas en los que no se maneja adecuadamente el pensamiento
a causa de algún miembro que tiene un problema con su manera de beber o de ingerir o de jugar o de comprar o de tener relaciones sexuales o cualquier otra adicción o ser codependientes en el que permito muchas cosas y al mismo tiempo vivo en una sumisión, ya no vivo una violencia pasiva y en que no me encuentro, ¿no? ¿Cómo si una niña o un niño, el otro dice, ¿sabes qué? Ve con tu mamá, acompáñala a tal lado, porque de esa manera no va a ingerir, o no va a salir, o no va a jugar, o no va a comprar. Y entonces ese ser humanito pequeñito piensa que tiene el control sobre la conducta y la voluntad del otro. Y cuando crecemos nos damos cuenta que no tengo el control de nada. Y entonces ahí está una de los inicios de esa distorsión, ¿no? Puedo controlar, porque me dijeron que yo podía controlar X cosas en mi familia, lo que era incontrolable, era una ilusión, porque no siempre funcionaba, y ahora también quiero hacer lo mismo. Sabemos que cuántas personas les investigan, por ejemplo, si es un chico, su mamá investiga queriendo tirarle la droga, tirarle las botellas de alcohol, tirarle cualquier sustancia, pensando que con eso va a dejar de consumir, cuando eso es una distorsión, porque el chico o a la chica o el señor, la señora adicto va a ver la manera de ir a conseguir y seguir jugando o seguir comprando, aunque las consecuencias de esos actos sean catastróficas. Se les olvida. Claro. Y entonces viene toda esta vorágine que también hemos visto en las familias donde hay algún adicto o hubo algún adicto, en que se va haciendo como un ambiente adictivo, porque entonces como yo no puedo manejar y no puedo hacer nada por la persona en mi casa que está consumiendo algún tipo de sustancia, entonces, y a mí se me agolpan todas estas emociones, entonces lo que hago es que yo también empiezo a estar fuera de contacto con eso porque no quiero ver, no quiero saber, no quiero seguir pensando todas estas cosas porque me enfermo y entonces yo sin darme cuenta voy cayendo también en conductas adictivas, por ejemplo, a la comida, por ejemplo, a las compras por internet, por ejemplo, a la religiosidad, a tantas cosas para no sentir. Entonces aquello de repente se empieza a volver algo bien difícil y bien complicado precisamente para quienes, para los más vulnerables, como tú bien decías, Perla, para los chiquitos, ¿no? Que van creciendo en esto, que van viendo en esto y conforme van creciendo, creen de alguna manera que tienen ese potencial en sus manos y la verdad es que cuando nos enfrentamos ante una adicción, sea lo que sea, la que sea, no podemos hacer absolutamente nada. Fíjate que yo tenía una paciente con muchísimo sobrepeso y bueno, la mamá verdaderamente se desbocaba eh, por hacerle comida nutritiva, toda la familia entraba en esta dinámica de la comida nutritiva, se sacaron de la casa todo tipo de chocolates, dulces, postres, galletas, todo este tipo de cosas, todos caminando en la línea para que esta chica no tuviera tentaciones en casa, pudiera llevar bien su dieta, todo el mundo tenía que comer de eso y ella veía la forma de comprar lo que no debía de comprar. Entonces de repente se encontraba la mamá debajo del colchón, pues ya te imaginarás, papas, dulces, chocolates, mazapanes, obleas de cajeta,
a lo mejor papas hechas pedazos porque estaban ahí abajo del colchón, ¿no? Y era un drama, y era una verdadera frustración, y era un enojo general de todos los hermanitos porque no podían comer cosas, ¿no? Entonces, qué importante darnos cuenta de que entramos en esta locura del adicto, sea cual sea la adicción, todos, y todos están enojados, y todos están frustrados, y todos se sienten impotentes desde pequeñitos por tener que estar sometidos a la experiencia, como te digo, en este caso de una hermana que sí necesitaba bajar de peso, necesitaba pues quitarse todo el consumo calórico de los carbohidratos y no se lograba nada y la mamá estaba verdaderamente frustrada y era una relación ahí completamente enferma. Fíjate que eso es muy importante. Cuando tratamos a personas familiares, de personas que tienen un problema con su consumo o de sus conductas adictivas, nosotros enfocamos algo muy importante que me gustaría compartirlo con todos los que nos oyen. Cualquier adicto conductual de ingesta genera en el otro sus propios sentimientos con los que ya no puede vivir, que son culpa. Entonces, ¿qué hace un hijo, un esposo o un papá? Es por tu culpa, ¿no? Es que no estuviste, es que no me atiendes, es que no me comprendes, es que por tu familia, por lo que sea, vomito, voy a utilizar este término, vomito para que el otro sienta culpa. Y ojo, cuando estemos en contacto, en comunicación con alguien que tiene un problema de adicción, tenemos que estar alerta a no caer en esas culpas falsas que me está dando, me está vomitando el adicto. Otro punto clave, enojo, ¿no? Estoy enojada, estoy enojado, que sé qué, y entonces hago un panchísimo de incomprensión, de que nadie me quiere, o sea, me enojo, ¿sí? Entonces, el otro, papá, esposa, hijos o demás, asume una rabia hacia la violencia, hacia la persona, hacia las circunstancias, hacia los progenitores, hacia el trabajo, hacia los amigos, porque todos queremos, estamos enojados contra todos. Entonces, cuidado, ¿no? Darme cuenta si realmente yo provoqué ese enojo o es de la otra persona. Otro sentimiento que nos habla y que tenemos que tener cuidado es acerca de la obsesión, ¿no? Me vuelvo, piense y piense y piense y piense y le doy vueltas, hablo con la persona, me contesta, vuelvo a contestarle, pero todo está en mi mente. Es la misma obsesión de la persona adicta, la misma que me contagia a mí, podemos decirlo. Y entonces tengo que tener cuidado, porque entonces mi mente y mis decisiones van a estar en función a todo ese cochambre, a toda esa maraña que tengo en mi cerebro. Otra manera es la vergüenza, ¿no? La persona adicta, si compras, sabe que está endrogando, que está quitando, no sé, colegiaturas, que está quitando comida, no, tiene vergüenza de los actos. Llegan a casos extremos en que la mamá no cocina porque está alcoholizada, o se le olvidaron los niños, o se quedan jugando en un jack y deja todo, porque no puede suspender esas actividades, o están pensando, me va a hablar, no me va a hablar, va a llegar, no me va a hablar, ¿sí? En una codependencia que me da tanta vergüenza. Entonces, ahora yo soy la que siento, yo como familiar o como persona cercana, yo soy la que tengo vergüenza de la irresponsabilidad, de los panchos, de las palabras, de las decisiones de la persona. Y ya no distingo.
A ver, yo fui por ejemplo, si fueran adictos, yo fui el alcohol, yo fui la que hice esos panchos. Pues yo no, la verdad, yo no fui, pero lo hago como si fueran míos. ¿De veras yo robé? No, yo no fui realmente la que robé. Yo me gasté la quincena. No, realmente yo no fui. Realmente yo fui la que todos vieron que llegó con el coche chocado. Pues realmente yo no. Entonces, eso es importante y es una invitación a estos ambientes, a darme cuenta qué sentimientos sí son reales y cuáles sentimientos son ocasionados por esa distorsión del pensamiento que me genera la persona con una conducta adictiva. Yo creo que eso para mí es muy importante decirles a nuestros escuchas que si conviven con cualquier persona, con cualquier tipo de adicción, estén alertas. ¿No? Porque es como que el otro vomita y yo le cacho lo que vomita. ¿No? Uh-huh. Sí, Sonia. Como hacernos responsables nosotros del comportamiento del otro, ¿no? Uh-huh. O sea, es en esta culpa que hablas, en esta vergüenza que hablas, en esta distorsión del pensamiento, es como sentir que yo soy la persona que ocasionó eso y por lo tanto me hago responsable y entonces muy, muy en el fondo, sin que yo, por más que me lo digan, porque sabemos y lo dicen en muchos de los programas de Al-Anon y en muchos otros programas de recuperación de codependencia y todo, que nosotros no nos podemos hacer responsables de las conductas de los demás y que solamente podemos hacernos responsables de lo nuestro, ¿no? Pero de alguna manera yace muy, muy en el fondo esto, ¿no? ¿Verdad? Estos pensamientos distorsionados donde yo siento que al fin de cuentas a lo mejor sí fui responsable y tengo que hacer algo. Y busco desesperadamente la solución para hacer algo. Y desesperadamente caigo en cuenta de que no puedo hacer nada. Me voy dando cuenta. Pero yo he visto que es un pensamiento como cíclico. O sea, me doy cuenta que no puedo hacer nada y entonces como que lo acepto y como que busco otros caminos, otras alternativas, pero de repente estos pensamientos distorsionados me jalan otra vez, me vuelven a meter ahí en esta parte en donde empiezo a buscar en mi mente opciones, recursos que muchas veces no son opciones para mí, no los estoy buscando para mí, los estoy otra vez buscando en función del otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo se sentiría mejor? ¿Qué podría yo organizar o qué se me ocurre para que esta persona no se sienta rechazada, no se sienta agredida, no se sienta lastimada? Porque una de las cosas que yo también he escuchado en terapia, Perla, es cómo también las personas adictas a lo que sea eventualmente manejan mucho el chantaje y la culpa. No, perdón, la culpa. Bueno, sí, la culpa, pero el chantaje y la manipulación. Entonces empiezan con este rollo de que es que si tú me dijeras, es que si tú hicieras, es que si tú aceptaras, es que si tú entendieras, es que si tú fueras más flexible, es que si tú, es que si tú. Y entonces en el es que si tú, nosotros nos vamos llenando de una enorme sentido de responsabilidad de poder hacer algo y ahí pues una culpa que te puedo contar, ¿no? Y una culpa, Sonia, en el que al decir eso le dan al otro el control. Preocúpate, haz algo para que yo cambie. Porque si yo te digo, es que haz esto, es que si tú dirás sí, tú, si irías, si yo, ajá, es decir, si en ti está hacer todo esto para que yo deje esta conducta adictiva.
Entonces ya no depende de mí, sino depende del otro. Y entonces yo como familiar o jefe o subalterno o como su amigo, ¿no? Ya estoy asumiendo algo que no me corresponde. Porque si yo hiciera, no, a ver, si tú hicieras, no, no, es que yo ya quiero hacer lo que me están sugiriendo, si eso va a calmar mi dolor. Porque yo creo que algo también que es muy importante decirles que una adicción es un asunto muy doloroso. En los grupos de autoayuda dedicados a ayudar a la recuperación de parientes, amigos de cualquier adicción, ¿no? Exactamente eso se expresa, que es un dolor muy grande y que nos vuelve irascibles, insensatos y la mente se nos ofusca. Y eso es una realidad. Y que nuestra vida se vuelve ingobernable y que nuestro sano juicio está totalmente trastornado. Y no lo puedo creer porque en mis falsas creencias, en mi falso poder, en mi falso orgullo, en mi falso baja autoestima o impotente o no saberme vulnerable, qué difícil es asumir esa nueva actitud y saber que ante el dolor mío y al de otros, me doblo, me quiebro y no hay nada más que volver otra vez a darme cuenta de que sí puedo hacer, sí que a mí sí que me corresponde, volver a darme cuenta que estoy viviendo situaciones muy complicadas, pero que hay una respuesta y no en la sobriedad del otro, sino que hay una respuesta también interna mía que me puede llevar a cambiar actitudes y cambiar situaciones complicadas o a minorarlas y que al minorarlas el ambiente va a ser mucho más funcional. Fíjate que sí, Perla, porque bien dices, es una situación bien dolorosa, ¿no? Cualquier conducta adictiva del tipo que sea en la familia causa mucho dolor, tanto al adicto, lo sabemos, como a las personas que viven más cerca con ellos, ¿no? Yo había oído alguna vez que un adicto afecta alrededor de 40 personas en su alrededor, ¿no? Como dices tú, jefes, compañeros de trabajo, amigos, parientes de todo tipo, pues los más cercanos, las personas de servicio que trabajan con ellos, eh, vecinos, o sea, muchas personas, ¿no? Y entonces esto que dices es bien importante porque de veras creo que una de las cosas que podemos aportar a las personas que nos están escuchando es esta parte de entender, yo no puedo hacer nada para que la conducta del otro cambie, para que deje de consumir. Eso no está absolutamente en mis manos. Si yo escuchara esto que él me dice o ella me dice, de es que si tú hicieras, es que si tú me dijeras, voy a entender que esto también es una distorsión, es un pensamiento mágico del adicto, ¿no? Es este pensamiento mágico que ellos tienen de, es que si ellos, al referente a la familia, ¿no? Hicieran tal o cual cosa, yo podría dejar de consumir, yo estaría mejor, yo no me sentiría así, ¿no? Entonces, se combina este pensamiento mágico de estas personas adictas a lo que sea, ¿no? Con el pensamiento distorsionado de la familia que dice yo puedo hacer tal cosa. Y entonces esta combinación es verdaderamente terrible. Entonces la invitación es a date cuenta que sí puedes hacer tú y que no puedes hacer tú,
¿no? Y lo que definitivamente no puedes hacer tú es dejar que la persona consuma lo que sea, que la persona juegue, que la persona compre, que la persona coma en exceso o lo que no debe, ¿sí? Pero lo que sí puedes hacerlo es por ti y por los que te rodean. Fíjate que hace muchísimos años conocí a un muchacho que vivía en un ambiente extremadamente tóxico. Bueno, no vivía, creció en un ambiente extremadamente tóxico. Y cuando la cosa se ponía muy terrible en la casa con el papá alcohólico, con una violencia muy grande, a la mamá, ella no encontraba mejor salida, ¿no? Para sus hijos, todos pequeñitos, eran como 3 o 4. Y entonces los ponía a hacer pasteles, ¿no? Y entonces sacaba todos los ingredientes para la masa y todo eso, y a batir y todo. Y entonces mientras el papá gritaba y aventaba cosas y con mucha violencia, ella se metía a la cocina, ¿no? Con todos estos ingredientes. Los niños estaban, eh, pues, escuchando eso y movían la carita, volteando a ver qué es lo que estaba pasando. Y ella les decía esto: vamos a hacer pasteles y hagan de cuenta que no pasa nada. Y esto era muy frecuente. Hagan de cuenta que no pasa nada. Al fin de cuentas, este muchacho pues desarrolló una adicción muy, muy fuerte, tanto al alcohol como a las drogas. Y bueno, un muchacho verdaderamente encantador, con unos dones maravillosos y que deseo desde aquí, hace 1000 años que no sé de él, pero que deseo desde aquí que esté muy bien porque hizo mucho por salir adelante. Pero en el haz de cuenta que no pasa nada, cuando está pasando todo, porque estás oyendo cómo tu papá avienta muebles, patea, grita, y esto era recurrente, cómo te llevan a estar fuera de contacto contigo mismo. Y entonces te van a llevar inevitablemente a algo. Entonces, retomando lo que tú decías, Perla, no podemos decir, haz de cuenta que no pasa nada. Sí pasa y mucho. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer con mis niños? Con los que están ahí, que necesitan mi ayuda, ¿cómo puedo ayudarlos? Y mucho tiene que ver con lo que hemos dicho en muchas de las pláticas de pregúntate y pregúntales cómo se sienten de que papá y de que papá esté de esa manera o que mamá esté de esa manera o que un hermano esté haciendo esto. Vamos a hablar, vamos a decirnos qué sentimos y eso nos puede ayudar a manejar estos sentimientos, no, perdón, estos pensamientos distorsionados, ¿no? Claro. Claro, no, hemos escuchado y ustedes pueden leer cualquier libro sobre adicciones, donde dice que la adicción surge de tantos factores, ¿no? Hay una parte que son los médicos que dicen que a nivel hereditario, que tenemos algunas glándulas receptoras que se activan, que tenemos un factor de que somos como un tipo de alergia a las sustancias, entonces que de alguna manera por eso alguien puede ingerir alcohol o otras drogas y no se hace adicto a una necesidad de seguir consumiendo. No, la parte de los psicólogos que buscan raíces, que buscan heridas, que buscan situaciones traumáticas y que generaron a la larga una adicción, o la parte social, él dice que las carencias, la violencia social, los ambientes en el que se movió una persona, lo invita a tener este problema con alguna sustancia, alguna persona o conductual. Hay tantas corrientes, pero la realidad es que una persona que tiene un problema con su consumo o sus conductas es, y que todo alrededor hasta también será afectado también, y que a esa persona que genere ese malestar a veces no se les da el respeto, no se le da el derecho, no se le da la dignidad
de ser humano. Y eso, en lugar de propiciar un contexto más armonioso, es considerado como el menos digno. Y cualquier ser humano que se sepa así, se duele más, independientemente por lo que haya sido. Y va a buscar una solución ya conocida, en el que por lo menos por pedazos muy cortos de tiempo se siente bien. Y entonces, ¿qué debo propiciar? Que como medida de prevención para esos niños que han estado en contacto, es decir, buscar otros espacios en los que puedan sentirse bien. ¿Por qué? Porque tienen como referencia que tal vez cuando mi tío Tomás se pone tan simpático me da domingo. Tal vez algo sucede que tal vez mi mamá está conmigo cuando mi papá o mi mamá o mi tío o lo que sea hay una riña. Entonces, ver en estos ambientes que pareciera que tal vez no pasa nada, pero sí pasa. Cuando tenemos nosotros salidas no sanas a nuestras emociones, como dices. Entonces, al hijo que le estamos dando, no le estamos dando como un diagrama, si hay varias salidas para salir de los conflictos, pero si yo no veo ninguna, la única que se me va a abrir tal vez es la del consumo o de conducta. Pero si yo abro puertas en una familia con problemas, porque todos, yo no me excluyo de familias no adictas como sistema, tengo que buscar salidas más sanas, más armoniosas. Y una de ellas es darme cuenta de mi locura para que en mi locura pueda actuar con menos locura. En mi incongruencia pueda actuar con menos incongruencia. En mi culpa, distinguir en mi culpa verdadera de mi culpa falsa. En mis miedos, solo por la gracia de Dios no tienen mis hijos ningún problema de adicción. Yo puedo entender perfectamente por nuestro acompañamiento que seguimos en el centro, por los talleres que damos en el Centro de Integración Juvenil, el dolor de un padre en el que ve que su hijo se va hundiendo, deja escuela, roba, sale de su casa, puede estar en el consejo tutelar, puede con el coche atropellar y matar a alguien, ¿no? Puede ser agresivo. Ya no hay futuro, ya los papás ya no ven futuro para él, ya se perdió. Yo puedo entender el dolor, la incertidumbre, la mente catastrófica de todo lo que puede venir en su mente. Y eso ofusca. Entonces, pensar, hacer un alto y decir, bueno, sí, ¿qué puedo hacer yo para cambiar ese ambiente en el que estamos viviendo y hacer pequeños cambios? Y como tú dijiste, están los grupos de familia Al-Anon, están codependientes anónimos, están familias anónimas, hasta neuróticos anónimos en ocasiones ayudan. Está la información de lectura de libros acerca de adicciones, está el Centro de Integración Juvenil, está esta organización contra adicciones. ¿Por qué? Porque se necesita ayuda. Solo no se puede. Y una de las formas en que también hablan todas estas organizaciones acerca de los 12 pasos que se iniciaron con el AA, es saber que hay un poder superior. No que sea el milagro de quitar la adicción, no, que hay un poder superior con esa sabiduría, con esa fortaleza, con esa guía, con ese discernimiento, con esa entereza para poder darle continuidad a mi vida y a mi familia y apoyar a la persona que tiene
un problema adictivo. Pero no apoyarlo dándole la droga, sino apoyándolo desde esa parte de amor, no sobreprotección, de empatía, pero no de cómplice, de guía, pero no manipulación, de entendimiento, de comprensión, más no solapando o siendo disque leal o siendo tapando las circunstancias. Y eso yo creo que nos ayuda a enfrentar estos ambientes. No sé, yo me imagino que cuando una familia está viviendo una situación así tan conflictiva, que llegue alguien con un estado mental más claro, es el parteaguas. Puede ser el parteaguas. Y si es la persona que está más cercana, pues qué mayor razón en que a pesar de la locura, yo digo una vorágine, que Jumanji, que nada. No, es una película, vivirlo en Jumanji real, cuando no vienen los elefantes o los leones o los changos o el agua, cuando viene la violencia, la incomprensión, el miedo, la obsesión, la locura, el miedo, la rabia, la ira, el desprecio, el odio, el deseo que se muera, de morir, el deseo que se muera el otro. Ahí yo creo que necesitamos esa luz del discernimiento que nos lo da. En el centro de oración creemos en Dios y sabemos que la fe, pero no esa fe mágica, porque no caemos también en una adicción a la religiosidad. Claro. No esa espiritualidad que nos lleva a comprender que dentro de nosotros hay una sabiduría y que tenemos que recurrir a ella para buscar esa congruencia que estamos buscando. Claro, Perla. Y fíjate que, bueno, hago aquí una pequeña pausa para invitar a todos los que nos están escuchando a compartir este video si les resultó de utilidad, si les gusta, a darle like, a darle esta manita así de que estuvo padre, porque eso nos ayuda a que también el mismo YouTube nos promueva, ¿no? Nuestras pláticas, a que lo compartan con otros de sus grupos, de sus amigos y demás, y a que se suscriban a nuestro canal, porque con eso nos ayudan de una manera muy importante. Entonces, pues, denle like y suscríbanse los que no se han suscrito. Y fíjate, Perla, que retomando un poquito en todo esto que te quedaste, sí, qué importante tener también en mente y que nos ayuda a salir de estos pensamientos distorsionados, donde creemos que podemos ayudar al otro, donde estamos desvirtuando la realidad y todo lo que hemos venido platicando. Qué importante esta parte de nuestro ser superior, como cada quien lo conciba. Nosotros, pues como bien lo acabas de decir, somos un centro católico. Pero esta parte de tener bien en cuenta una cosa, que tenemos que amar al pecador, pero no al pecado, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, llenar de culpa a un adicto, llenarlo de reclamos, llenarlo de estarle aventando toda la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en la casa, desagradable, de que todo el mundo se siente mal, de que está destruyendo la familia, de que todo surge de esto que no hemos podido manejar, ¿no? Surge todo nuestro enojo, nuestra impotencia, nuestra desesperación, la angustia, lo que se vive día a día. Y en la medida en que nosotros podemos salir de esto y estar más centrados en nosotros mismos de una manera mucho más sana, que es como todos los elementos que queremos tener todos, que queremos compartir con todos, que queremos, hemos hablado de congruencia, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Poder separar, ¿no? A la persona que consume de la sustancia. Y entonces decir, yo no quiero estar contigo cuando tú estás intoxicado.
a mí no me gusta verte así, pero yo te amo, yo te quiero, eres una persona muy importante, tienes espacio en mi vida, pero no así. O sea, intoxicado y con malos comportamientos no puedo, pero no es por ti, es por la sustancia que has consumido que te hace transformarte, ¿no? Y entonces podemos ahí sí aportarle algo a la persona que consume, haciéndole saber que lo amamos y lo queremos, que no podemos hacer nada por él, pero que es parte de nosotros, que no se siente excluido. Y entonces al mismo tiempo poder trabajar, y no es fácil, lo sabemos, pero poder trabajar con los límites, con el no tolerar conductas inadecuadas, con la comprensión y la empatía y el amor, pero también con el ver por nosotros mismos y por los que tenemos a nuestro cargo, ¿no? O sea, que de repente lo escuchamos y se suena como una combinación imposible de lograr, pero que también sabemos que si vamos trabajando poco a poco y iremos logrando poner las cosas en su lugar y saliendo de esta vorágine, como dices tú, Perla, en la que están todos, incluyendo al adicto, ahí, y que es la sensación como de que nadie puede hacer nada y todos estamos en la lona. Entonces, esta parte de acudir a lo espiritual, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad de ver esto y separar al pecado del pecador y poder recargarnos en él sin caer, como dices tú, en una religiosidad, ¿no? Y en pensar que si yo hago tal oración o voy a tal lugar o llevo al adicto a tal lugar, ya Dios como magia va a curar todo y ya no va a volver a suceder y todos vamos a estar bien. Pues lamentablemente, pues nos gustaría decirles a muchos que sí, pero así no es, ¿no? Pero lo que sí podemos es orar y pedirle al Señor que nos dé paz, que nos dé sabiduría, que nos dé el discernimiento para saber qué decir, qué no decir, en qué momento hablar o no hablar, ¿sí? Para evitar el caos que normalmente se genera cuando llega, como dices tú, un hijo a casa completamente mal y intoxicado y se crea un caos con los hermanos, con los papás, con todo el mundo. Sí. Y ahorita que dices esto, Sonia, ahorita recuerdo y la oración de los grupos de autoayuda, ¿no? Que dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y serenidad puede ser paz, puede implicar respeto, puede significar calma, puede significar tiempo, puede significar no abuso, no violencia, para aceptar aquello que no puedo cambiar. Porque a veces me empeño en cambiar lo que no puedo cambiar hoy, no sé mañana, pero hoy no voy a poder cambiar, ¿no? Valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Cuántas veces ese valor implicó, ¿no? Tener que prescindir de la presencia de una persona con una adicción? Ese valor para no intervenir, para no ofender, para no hacer una pelea mayor, como decías tú, un caos mayor, para saberme que no soy culpable cuando, aunque me quieran embarrar las culpas, que yo no lo causé, aunque me quieran decir que yo soy la causante de, ¿no? El poner el valor para decir, yo no soy la maga para podérselo dárselo, ni podérselo quitar. No tengo todavía ese poder ni darlo, de quitarlo, ¿no? Ese valor para poder hacer lo que sí puedo. Sí puedo ver a la otra persona, como decías tú, intoxicada, pero dentro de, al fin y al cabo, persona. O con conductas inadecuadas, pero al fin y al cabo, persona, ser humano, que siente, que piensa, que sabe, ¿no? Y dice también, y también esa parte de conciencia, de saber qué sí me corresponde y qué no.
Y ahí es mediar, ¿no? Entre en el amor, control, manipulación, deseo, qué es lo mejor para el otro. Y esa sabiduría proviene de Dios. Entonces, eso sí podemos pedirle, que nos ilumine en nuestros tiempos de oración, en nuestro tiempo de meditación, en nuestro tiempo de estar ahí, como dice, ¿no? En el clamor, Dios escucha mi clamor, para dirigir nuestros pensamientos de una forma sana, que sean proactivos, que sean positivos, que hagan salir de esa locura que ya estamos, ¿no? Como decía, ¿no? Esa imagen del mar, ¿no? Cuando está todo, hay esos como resumideros, que la gente quiere nadar y nadar y nadar y se agota porque tiene que salir de forma diagonal. Entonces, que Dios nos dé esa capacidad de salir en forma diagonal para no seguir colaborando en esa dinámica enferma, adictiva, que quizá sin darme cuenta yo también estoy cayendo en ella y la estoy favoreciendo. Claro, claro, porque fíjate qué bien lo que tú, como iniciaste la plática, ¿no? Donde es esta sensación de ingobernabilidad en toda la familia, ¿no? Y así y tú me corregirás porque te lo sabes mejor, Perla, pero creo que uno de los, no sé si el primero y el segundo paso, es este de ante el poder superior, decir, mi vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? Entonces, o el reconocerlo, no es un paso, bien lo decías, exclusivo de la persona, en este caso estamos hablando de los alcohólicos, sino también es de la familia se ha vuelto ingobernable. Y entonces todos empezamos a actuar con situaciones de y conductas obsesivas. Y entonces empezamos a crear un ambiente verdaderamente tóxico y difícil, todos, entre todos, ¿sí? Yo de chica conviví con un pariente, no quiero hablar de la relación, porque no quiero ventanar a nadie, pero con un pariente con serios problemas de alcoholismo. Y yo desde muy chica, me acuerdo que cuando él asistía a las reuniones familiares, yo empezaba a generar una incomodidad interna, porque yo ya sabía cómo iba a acabar eso. Y siempre acababa de la misma manera, o sea, en un momento dado de la reunión empezaba a gritar, se empezaba a enojar, se peleaba con todo el mundo, y entonces acababan siempre sacándolo en brazos entre dos personas, y conforme fui creciendo, y él era una maravillosa persona, ya que descanse en paz, pero él era una maravillosa persona en su sobriedad, pero cuando él consumía, que siempre lo hacía, siempre, de siempre, en todas las reuniones familiares, o sea, para mí iba creciendo esta sensación como caótica donde yo cuando ya aprendí, cuando ya estudié, cuando ya entré al CD, entendí que en mí empezaba a haber una situación ingobernable. Yo no podía disfrutar, no podía estar tranquila, se agolpaban en mí sentimientos de miedo, de vergüenza, de impotencia, de angustia, de ansiedad, de desesperación. Empecé a generar como un desprecio hacia él. Yo no quería que él fuera a ciertas reuniones, me molestaba que fuera porque todo esto iba a terminar así. Y por supuesto yo nunca pude hacer nada, ¿no? Pero lo único que sí me doy cuenta es de todo lo que viví y todo lo que dejé de disfrutar por estar mi mirada simplemente puesta todo el tiempo en esa persona. Y tenemos que entender que eso sí podemos hacer, dejar de tener puesta nuestra vida, nuestra mirada, nuestro diario vivir en esa persona
que de alguna manera está consumiendo inadecuadamente lo que sea, ¿no? Y que nosotros no podemos hacer nada y estamos dejando de hacer por nosotros. Y también otra invitación que yo quisiera hacer a las personas que nos están escuchando, que a veces también esta situación complicadas en las familias puede ser una puerta de acceso a buscar una sanación interior y que podemos aprovecharla, ¿no? Por ejemplo, si yo siento vergüenza por la conducta X amigo o de empleado o familiar o lo que sea, decir, a ver, esta vergüenza antes ya la había tenido y de quién. A ver, este miedo al caos ya lo he tenido cuando era pequeña o en otro momento y de quién. A ver, sentirme culpable o que yo tenía que ser la responsable de hacer algo para evitar esto. Ya me he sentido culpable o o que me atribuyeron la capacidad de hacer cosas que no me correspondían. ¿En qué momento también ya los viví? Oye, ¿y sabes qué? ¿Cuántas veces me sentí que no era tomada en cuenta igual o que necesitaba algo, una sustancia para poder ser tomada en cuenta? A ver, ¿en qué otro momento de mi vida también lo he experimentado? Y que podamos sacarle provecho a nuestra sanación interior al estar en contacto con esas emociones que nos rebasan y que posiblemente tiene sus raíces en mí en otras etapas mucho más tempranas de mi vida y que tal vez no van a tener mucho que ver por las circunstancias, pero sí con el sentimiento. Miedo, culpa, vergüenza, enojo, rabia, odio, muerte, incertidumbre, caos. ¿No? A ver, ¿cuándo he vivido el caos? Entonces puedo ver que ese caos que tal vez está hoy en ese sistema adictivo viene de otro lado y que lo estoy asumiendo de una manera nueva, pero ya tenía sus raíces en otro lado. Y al estar un poco más sana yo, al enfrentarme a esas situaciones heridas de vida y poderlas sanar, pues quizá tenga más recursos para enfrentar esta situación que estoy viviendo en el hoy. Esa es otra sugerencia que yo les haría a nuestros escuchas y amigos. Gracias, Perla. Y bueno, ya prácticamente estamos concluyendo la transmisión del día de hoy. A mí me gustaría un poco, ya que tú tienes una bonita y preciosa labor ahí en el Centro de Integración Juvenil, en donde vas a dar y has dado varios de los talleres que nosotros damos en el Centro de Oración, y tienes este contacto cercano con estos chicos y chicas que están tratando de estar en su recuperación y que seguramente has visto recaer a varios. Y no sé qué tanto contacto tengas con los papás de estos chicos, pero sí escuchas las historias familiares. Pues sí me gustaría un poquito que dentro de este pensamiento ya más congruente, dejando de lado estos pensamientos distorsionados, donde estamos nada más centrados en, em, en pensar que nosotros podemos resolverles a ellos su problema, o inmersos en este caos, o inmersos en este Jumanji, como le llamaste tú, que me gustó mucho, porque sí son todos estos animales que se vienen encima. Es como, pues, entrando en la congruencia, se puede hablar con la persona que está teniendo un problema de adicción importante, y se le puede sugerir, ¿no? Lugares donde pueden sentirse escuchados, lugares donde no van a ser juzgados, lugares donde van a estar con personas que están compartiendo esta misma situación,
lugares donde pues el rechazo no existe, ni el juicio, ni nada, y que creo que como una sugerencia, ¿no? Sin forzar nada, pero es como invitarlos y decirles, ¿saben qué? Hay espacios, hay lugares para que puedan encontrarse y poderse expresar, ¿no? Como es lo que sucedió en los grupos de AA, ¿no? Que van aquí y pues en un ambiente de plena comprensión se pueden expresar, ¿no? Claro, como pues, serían los grupos de familia Al-Anon, familias codependientes, codependientes anónimos, comedores compulsivos, neuróticos anónimos, algunas checadas clínicas de internamiento para desintoxicación, ¿no? Y qué ayuda hay, leer, aprender. Y pues yo quisiera, ahorita que terminamos, Sonia, hacer una pequeña oración, si me lo permites. Claro, Perla, claro. Entonces, voy a cerrar mis ojos para estar más en contacto y decirles, Señor, en esta plática sabemos que quizá le escuchen muchas personas con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho enojo, culpa, miedo, vergüenza, con una gran incapacidad, queriendo que las cosas sean de otra manera diferente. Aquí, Señor, te lo ponemos todo en tu corazón. Queremos que derrames sobre cada una de las personas que nos escuchan y de nosotros esa sabiduría, Señor, para que nos guíes y nos conduzcas al camino adecuado. Tú, a través de tu Espíritu Santo, queremos pedirte esa sanación de nuestro juicio, de nuestra manera de pensar. Ábrenos camino para poder llegar a esos lugares, a esa literatura, a esos grupos, a esos centros de oración, a esos cualquier taller donde me ubiquen, Señor, para que mi forma de pensar sea sana y ayude a todo el sistema en el que estamos, toda la sociedad inmersa. Señor, queremos pedirte tu protección. Protégenos de esa distorsión del pensamiento, de esos pensamientos caóticos, de esos pensamientos de no salida, para que con esa claridad que tú nos proporciones podamos llegar a esa luz. No sabemos si estas personas van a dejar quizá de consumir o de actuar con esas conductas o comportamientos adictivos. Pero a mí sáname, Señor. Yo sí quiero, hoy quiero salir de eso. Guíame, dame la fortaleza, la fuerza y la sabiduría para salir de ahí. Pero yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por eso me acojo a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Y te damos las gracias por permitirnos estar otra vez aquí compartiendo con todos ustedes. Les damos las gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y pues los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Perla. Y gracias a todos, gracias Alfredo que hace posible todo esto y que tengan una linda, linda semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.